Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a tocar el tema referente a la invasión al Tahuantinsuyo, el tercer viaje de Pizarro y la captura de Atahualpa, ¿no? Ya hemos podido comprender un poco acerca de los viajes que tuvo Francisco Pizarro, pero ahora vamos a comprender exactamente cómo sucedió, qué pasó, ¿no? ¿Qué causó que la invasión española resultara con éxito ante el Imperio incaico? Pues aquí nos menciona, Pizarro llegó a Panamá. Perdón, les dije un momento porque Panamá estaba en minúscula y bueno, es un país, nombre propio, por lo tanto va con mayúscula. Continuamos. Pizarro llegó a Panamá después de la firma de la capitulación de Toledo, es decir, recordemos de manera rápida que en su segundo viaje, Pedro de los Ríos, que era en ese entonces gobernante de Panamá, envió, ¿no?, a un encargado a que regresara con Pizarro nuevamente a Panamá debido a los sucesos que estaban pasando en el primer y segundo viaje, donde los hombres de Pizarro pues sufrieron un descontento, una desmotivación y no querían seguir. Bien, fue así como sucedió lo que fue la división, aquellos hombres que querían continuar con él y aquellos que querían regresar, ¿no? Esto fue en la isla del Gallo y así fue como 13 hombres decidieron cruzar y continuar con Pizarro. Bien, de regreso a Panamá, para poder luego regresar a un tercer viaje, Pedro de los Ríos, gobernante de Panamá, decidió no darle el permiso, ¿no? Por lo tanto, esta empresa conquistadora de Francisco Pizarro y sus dos colegas, ¿no?, decidieron que Francisco Pizarro debía viajar a España para así pedirle, ¿no?, la representatividad, el permiso a la corona española para que pudiera, ¿cómo mencionarlo?, abogar, ¿ok?, el poder representar, en este caso, el que pudiera avalar su viaje, ¿no? Entonces, esta tercera expedición ya no va a estar respaldada por gobernantes de Panamá, ¿no?, sino que va a estar respaldada por la corona española, exactamente así. A esto es que se le denomina la firma de la capitulación de Toledo, ¿no? La firma de la capitulación de Toledo. Francisco Pizarro llega nuevamente a Panamá para que luego de ello pues pudiera, en este caso, hablar con Hernando de Luque y Diego de Almagro, y después de discusiones internas llegar a un consenso donde se iban a dirigir directamente al imperio al sur, ¿no?, ese imperio que estaba lleno de riquezas. Bien, fue así como Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro deciden ir al sur. Ahora, el tercer viaje de Pizarro, ¿no? En este tercer viaje, justo antes de que regresara de España, Francisco Pizarro decide reclutar a diferentes hombres fieles a él, entre ellos también sus hermanos y un medio hermano, del cual vamos a mencionar luego. Pero bien, en este caso vamos a recordar que Francisco Pizarro decide viajar en total desde Panamá. Claro, ¿no? Primero llegó de España a Panamá y de Panamá decidió enrumbarse hasta parte del norte del Perú, ¿ok?, con cerca un aproximado de 200 hombres, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener los diferentes sucesos. Primero, el fin del Imperio Inca, ¿no? ¿Cómo es que sucede esto? Vamos a mencionar lo siguiente. Primero, Francisco Pizarro funda la primera ciudad española en territorio peruano, ¿no? ¿Cuál va a ser esta? San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará. Así es, en Cajamarca. ¿Y qué sucede, no? ¿Qué es lo que sucede luego de que llega a estas primeras tierras, también en Tumbes, ¿no? Mucho antes de llegar a Cajamarca, pues logra visualizar un territorio devastador,
pues en ruinas, dejado por una guerra civil. Entonces fue así como llegamos al fin del Imperio Inca, ¿no? El fin del Imperio Inca, por más que suene el fin, no inicia con la llegada de los españoles como tal, sino por la lucha entre estos hermanos, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que decidieron justamente enfrentarse por los territorios y bienes y por la hegemonía, es decir, por quién tenía todo el poder del imperio incaico, ¿no? Entonces los españoles llegaron, ingresaron al territorio del sur y pues vieron esta división. Fue así como empezó el fin del imperio incaico. Ojo, ¿ya? Ahora, entonces, luego Francisco Pizarro decide enviar a sus hermanos, ¿no? En este caso, ¿para qué? Para poder conversar y citar a una entrevista a Atahualpa, el cual pues cede en una próxima oportunidad al ver que era muy bueno, ¿no? Los probó para así saber qué tan bueno eran en batallas. Decidieron así arrestar a, a un traicionero, por así decirlo, a un enemigo que el Inca consideraba, en este caso, del lado contrario, ¿no? Entonces fue así como Atahualpa se da cuenta y dice, bueno, ellos sí son buenos estrategas, digamos, luchando, por lo cual me serviría que pudieran unirse a mí, ¿no? Atahualpa llega a Cajamarca a modo de redención, ¿no? Digamos, endiosado, a modo de que era tanto así que pues en esta litera de oro que llegó cargado por diferentes hombres fue como otros hombres también pues iban limpiando el polvo en el que se encontraba, ¿no? Pero se dio con la sorpresa que ningún español lo esperaba. Tan solo se encontraba un fray, ¿no? Es decir, un representante de la religión eh, o un representante de la iglesia, Valverde, ¿ok? El fray Valverde, quien pues decide mencionarle los requerimientos, ¿no? Es decir, la corona española enviaba este requerimiento para que de manera pacífica todo aquel que sea colonizado pudiera aceptar la fe católica, la religión como parte suya, ¿no? Sin embargo, Atahualpa, obviamente también por digamos, las diferencias de dialectos o de idioma, de comunicación, no logró, digamos, del todo entenderse tal vez bien y por supuesto el desconocimiento total del Inca Atahualpa acerca de la Biblia que le había entregado el Fray Valverde, pues no entendía nada, ¿no? Entonces, los españoles se encontraban escondidos y al ver la acción de Atahualpa, al lanzar, digamos, la Biblia, ¿ok? Al ver la acción fue como Francisco Pizarro decide emprender su ataque, ¿no? Su ataque y en este caso acompañado de diferentes caballos, eh, con gritos, ¿ok? También con diferentes instrumentos que por supuesto esto enmudeció, sorprendió y no dejó por ningún lado que los incas o los indígenas pudieran, pues, en primer lugar proteger a Atahualpa y en segundo lugar protegerse a sí mismo. No, no lograron ninguno de los dos. Fue así como Francisco Pizarro llega hasta esta litera de oro y logra tomar, digamos, como rehén a Atahualpa, ¿no? Logra tomar como rehén. Esto va a ser considerado como la captura de Atahualpa, ¿no? Entonces, en el encuentro final, ¿qué sucede, no? En este encuentro final, pues Atahualpa decide negociar con Pizarro, ¿no? Le dice, te voy a dar 2 cuartos llenos de plata y uno de oro hasta la altura donde indica su mano, en este caso, ¿no? Que le diera un plazo de 4 meses, lo cual, pues, Atahualpa decidió esperar, entendiéndolo que era por su rescate, ¿no? No por el hecho de negociar de que van a ser
digamos, socios o compañeros. Entonces, estos fueron también malas comunicaciones que obviamente beneficiaba a los españoles, ¿no? Una vez que fue entregado todo ello, fue así como decidieron eh, aprisionar, ¿no? Y condenar a muerte a Atahualpa. Pero ojo, antes de esto, desde su encarcelamiento, Atahualpa decide enviar a matar a su hermano Huáscar por el temor a que Pizarro y Huáscar se unieran en contra de Atahualpa. ¿Quiénes sí se unieron con Pizarro? Pues fueron otras etnias que estaban en contra del imperio incaico y entonces vieron una oportunidad. Cuando llegaron los españoles, ellos vieron la oportunidad de poder deslindarse, ¿no? De romper así los sometimientos en los que se encontraban, ¿ok? Con el imperio incaico, sin saber que iban a estar sometidos por unos estrategas mayores, ¿no? En este caso que eran los españoles. Eh, bueno, fue así como es mandado o condenado a muerte debido al fratricidio que había cometido, es decir, el haber mandado a matar a su hermano, el estar en contra también de los españoles. Sin embargo, pese a que iba a ser una muerte más dolorosa, es reducida, ¿no? Debido a que acepta ser bautizado. Fue así como solamente se le envía, bueno, no es solamente, ojo, al garrote, ¿no? Al garrote, que es una silla donde él va a ser justamente sentado, ¿no? Y en el cuello empiezan a ajustarle una especie de cadena. Al ajustarle esta cadena, pues es como muere a modo de asfixia, ¿no? Como al ser ahorcado, en pocas palabras. Bien, entonces, esto va a ser el inicio, mejor dicho, el fin de, de un orden o de una organización social política dentro del imperio incaico y va a ser el inicio de una dominación española sobre el imperio incaico, ¿no? Entonces creo que hasta aquí nos dejamos entender. Ahora, vamos a pasar a ver la actividad de manera rápida y tenemos aquí 5 preguntas de la actividad para desarrollar. Nos dice, número 6. El tercer viaje de Francisco Pizarro es conocido como el viaje de la conquista. Así es, el viaje de la conquista incaica, ¿no? Perdón, de la conquista española hacia el imperio incaico. Por lo tanto, la clave es la letra A. 7. No es un factor que explique la caída del Tahuantinsuyo. Ajá. No es un factor que explique la caída del Tahuantinsuyo. Va a ser la clave A nuevamente. ¿Por qué? Si bien es cierto, tuvieron un estilo a modo de cruzadas, es decir, de la fe cristiana, la ayuda divina del Dios cristiano no fue un factor que puede explicar la caída del Tahuantinsuyo. Lo que sí explica la caída del Tahuantinsuyo es la superioridad bélica. Tenían armas, tenían caballos, mayores estrategias. La ayuda de etnias a los españoles, así es, etnias indígenas se rebelaron y se pusieron a favor de los españoles y en contra de los incaicos. Ahora, la división por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa también fue otra debilidad, ¿no? Otra debilidad, por lo tanto, también va a ser un factor para que el imperio del Tahuantinsuyo caiga. Y la falta de una comunicación efectiva, por supuesto. Recordemos que los españoles vinieron con un dialecto o un idioma y los incaicos tenían otro lenguaje. Por lo tanto, desde allí ya podemos partir en que los pactos o los primeros encuentros fueron totalmente tergiversados o también malentendidos y tan solo, ¿no? Tan solo eran dedicados a lo que se observaba en primera instancia, ¿no? Pero bien, es lo que tenemos aquí. 8. ¿Durante qué viaje Pizarro capturó al Inca? Así es, va a ser durante el tercer viaje, por supuesto. La clave es la B labial. 9. Durante su cautiverio, el Inca Atahualpa ordenó ejecutar ¿a quién? ¿A quién mandó ejecutar? A Huáscar, ¿no? A su hermano Huáscar. Así es, la clave es la C. Y la 10. Atahualpa fue finalmente sentenciado a
o fue sentenciado ¿a qué? Al garrote. Así es, la clave C. Bien, entonces con esto culminamos. Muchas gracias por tu atención y nos quedamos también con esta última imagen de pues este choque emocional que pudieron tener los indígenas frente a los españoles, ¿no? Bien, nos vemos en una próxima videoclase.